El tribunal estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el eco de los tacones firmes de una mujer que avanzaba por la sala. Su cabello recogido, su rostro sereno, y un aura de autoridad imposible de ignorar. Frente a ella, un oficial del ICE, arrogante y seguro de sí mismo, acababa de pronunciar las palabras que encenderían la chispa de una humillación histórica. Esta mujer no es más que otra inmigrante ilegal pretendiendo ser algo que no es. La sala contuvo la respiración. Lo que ese hombre no sabía era que acababa de acusar, sin pruebas y con desprecio, a una de las mujeres más condecoradas en la historia militar de los Estados Unidos, una operadora élite de los Navy SEAL. Lo que sucedió después, nadie estaba preparado para presenciarlo. El oficial Raymond Collins del ICE se levantó con lentitud, saboreando cada segundo de la atención que recibía en la corte. Tenía años participando en audiencias migratorias, donde su palabra bastaba para decidir destinos. Acusaba, juzgaba y sentenciaba sin necesidad de pruebas sólidas. Y hoy, no sería diferente. Apuntó con un gesto desdeñoso a la mujer de pie frente a él. Su señoría, esta mujer no posee documentos válidos. Según nuestros registros, cruzó la frontera de forma irregular hace años y ha estado ocultando su identidad. El fiscal apenas levantó la vista. Todo parecía un trámite más. Pero entonces, la mujer dio un paso adelante. Su uniforme civil ocultaba lo que las cicatrices en sus brazos ya contaban. Batallas libradas en la oscuridad, en lugares de los que los ciudadanos comunes solo oían en las noticias. ¿Tiene algo que declarar, señora? El juez preguntó, leyendo en voz alta un apellido que apenas entendía. ¿Ramírez? Ella alzó el rostro. Su mirada era afilada como una hoja de acero. Con todo respeto, su señoría, no soy señora Ramírez. Soy la teniente comandante Valeria Ramírez, Unidad Especial de Operaciones, Navy SEAL. Número de servicio 997-1431. El silencio se volvió sepulcral. El rostro del oficial Collins empalideció. Valeria, con la calma letal de alguien entrenado para situaciones de vida o muerte, sacó de su chaqueta un pequeño estuche de cuero negro. Lo abrió lentamente y colocó sobre la mesa del tribunal una placa de identificación militar dorada junto con su condecoración de la Estrella de Plata. He servido a este país en misiones clasificadas que no aparecen en ningún registro civil. Mis documentos no están en sus sistemas porque, señor Collins, yo opero donde los sistemas no existen. Las cámaras de los medios, presentes por casualidad en aquella audiencia, capturaron cada segundo de aquella escena. Las imágenes recorrerían el país en cuestión de horas. El juez carraspeó, visiblemente nervioso. ¿Puede comprobar sus afirmaciones? Valeria mantuvo la compostura. Solicite autorización directa al Departamento de Defensa. Ellos confirmarán mi estatus. Un murmullo recorrió la sala. El oficial Collins tragó saliva. Sabía que había cometido un error monumental. Su señoría, dijo Collins, intentando recuperar el control. Esto debe ser una equivocación. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había estallado en la sala, y lo que nadie sabía era que este solo sería el comienzo de una cadena de revelaciones que sacudirían los cimientos del sistema. Valeria no solo iba a limpiar su nombre. Estaba a punto de exponer las redes ocultas de corrupción dentro de las propias agencias del gobierno. Y esta vez, ni todo el poder del ICE podría detenerla. El oficial Collins no durmió esa noche. La imagen de la teniente comandante Valeria Ramírez desplegando su credencial militar ante todo el tribunal lo perseguía como un mal presagio. Lo que empezó como una maniobra más para fortalecer su ascenso en el ICE, ahora era un incendio que amenazaba con consumir su carrera y su libertad. Pero lo que Collins ignoraba era que había caído en su propia trampa. Y esta vez, no habría salida fácil. Mientras tanto, en los pasillos del Pentágono, el nombre de Valeria Ramírez se pronunciaba en voz baja, con respeto y cierta preocupación. Su retorno al ojo público no estaba en los planes de los altos mandos. El general Rutherford, responsable de operaciones clandestinas, revisaba con el ceño fruncido un dossier clasificado. ¿Por qué no se desactivaron sus credenciales como estaba previsto? Preguntó con tono gélido. El asistente evitó su mirada. Señor, según los registros, su estatus quedó pendiente. Nadie tuvo la autorización definitiva. Entonces alguien está jugando un juego muy peligroso, murmuró Rutherford. Y si Valeria decide hablar, podría desenterrar secretos que deben permanecer enterrados. Mientras en las esferas del poder se tejían intrigas, Valeria permanecía en su pequeño departamento de Arlington, un espacio austero que no revelaba nada de su verdadero pasado. Frente a ella, sobre la mesa,
reposaba una simple hoja de papel con los nombres de viejos contactos. Personas que, como ella, habían visto la oscuridad de cerca y sabían lo que costaba mantenerse con vida, y en silencio. Pero esta vez, Valeria no estaba dispuesta a guardar silencio. Con un celular cifrado en la mano, marcó un número que no había usado en más de 5 años. Aquí Ramírez, susurró cuando la llamada fue contestada. Es hora de reunir al equipo. La voz del otro lado no dudó. ¿Segura de esto, comandante? Después de lo de Kabul, juramos no volver a involucrarnos. Esta vez no es por nosotros. Es por la verdad. Días después, el tribunal reabrió la sesión. Pero esta vez, la atmósfera era distinta. Los pasillos estaban repletos de periodistas, las cámaras apuntaban sin descanso a la figura de Valeria, quien entró con la frente en alto, acompañada de sus antiguos compañeros de unidad. Collins, pálido como un cadáver, apenas podía sostener la mirada. El juez, visiblemente incómodo, inició la audiencia. Antes de proceder, he recibido comunicación directa del Departamento de Defensa. La identidad y el rango de la teniente comandante Ramírez han sido verificados. Valeria se puso de pie. Su señoría, solicito permiso para presentar pruebas de irregularidades dentro de las operaciones del ICE, incluyendo casos de detenciones ilegales y fabricación de expedientes como el mío. Un murmullo recorrió la sala. El juez asintió con resignación. Prakira. Valeria activó un pequeño dispositivo que proyectó en la pantalla principal una serie de documentos clasificados, transferencias de fondos, órdenes ilegales de captura, y lo más impactante, grabaciones de audio donde altos mandos del ICE discutían cómo manipular casos para justificar presupuestos inflados. El rostro de Collins se desfiguró. Sabía que estaba acabado. ¿Puede decirnos, señor Collins, por qué su voz aparece en esta grabación coordinando la captura de personas sabiendo que no existían cargos reales? Preguntó Valeria con una frialdad implacable. Collins intentó balbucear una respuesta, pero no pudo. Ese día, en cuestión de minutos, la historia cambió para siempre. Valeria no solo limpió su nombre. Inició la mayor investigación interna contra el ICE y expuso un entramado de corrupción que alcanzaba niveles insospechados. Y en la sombra, observando desde una sala remota, el general Rutherford sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La noticia recorrió los pasillos del poder como un rayo en plena tormenta. Valeria Ramírez no solo había limpiado su nombre, había encendido una mecha que amenazaba con hacer estallar las estructuras más ocultas del sistema. En la sede del ICE, los directivos se reunieron a puerta cerrada. Sabían que la exposición mediática había puesto a la organización bajo un escrutinio sin precedentes. Si no detenemos a esa mujer ahora, nos arriesgamos a perderlo todo, gruñó Marcus Lovell, director de operaciones encubiertas. ¿Y cómo propone hacerlo?, preguntó un asesor. Cada movimiento que hacemos es vigilado. Lo entrecero los ojos. La haremos desaparecer, discretamente. Mientras tanto, Valeria se encontraba en un lugar que solo unos pocos conocían. Una vieja base naval abandonada en la costa este, reconvertida en centro de operaciones de la Alianza Ciudadana de la Verdad. Luis Mendoza y otros exagentes analizaban miles de archivos digitales recuperados de las entrañas del ICE. Esto es peor de lo que imaginábamos, dijo Luis, mostrándole un documento clasificado a Valeria. Están utilizando empresas fachada para financiar detenciones ilegales y enviar a personas a centros de reclusión clandestinos. Valeria cerró los ojos por un instante. No podemos permitir que esto siga. Es hora de exponer cada nombre, cada transacción. Pero sabían que hacerlo los pondría directamente en la línea de fuego. Esa misma noche, mientras revisaban los últimos archivos, las alarmas de la vieja base se activaron. «Tenemos una intrusión», gritó Luis. Valeria tomó su vieja arma reglamentaria, una Sig Sauer P226, y se dirigió hacia la entrada. Los intrusos no eran simples mercenarios. Eran unidades de operaciones encubiertas, entrenadas en técnicas de eliminación silenciosa. Con movimientos calculados, Valeria se deslizó entre las sombras. Cada paso era una mezcla de control absoluto y puro instinto de supervivencia. Encontró a uno de los agentes infiltrados. Antes de que pudiera dar la alerta, lo redujo con un movimiento rápido y preciso. ¿Quién los envió?, susurró al oído del hombre, sujetándolo por el cuello. No tienes idea de lo que estás desafiando, alcanzó a decir antes de desmayarse. Al amanecer, tras neutralizar la amenaza, Valeria reunió a su equipo. Esto ya no es solo una lucha legal, dijo con la voz cargada de determinación. Es una guerra. Luis, con el rostro sombrío, asintió. Y las reglas han cambiado.
Valeria miró el horizonte a través de los ventanales rotos de la base. Sabía que el próximo movimiento sería decisivo, y que debía actuar antes de que las sombras la alcanzaran a ella y a los suyos. Las noches ya no eran tranquilas para Valeria Ramírez. Sabía que cada amanecer podía traer consigo la noticia de una emboscada, un ataque dirigido o una orden secreta de captura. El general Rutherford, furioso con la exposición pública de las irregularidades del ICE, activó la Operación Centinela, un plan clasificado para eliminar a los elementos desestabilizadores del orden interno. Valeria era el objetivo número 1. En la sede improvisada de la Alianza Ciudadana de la Verdad, un viejo búnker militar subterráneo restaurado en las afueras de la ciudad, se trazaban los últimos movimientos de defensa. Luis Mendoza desplegó en la mesa central un mapa digitalizado con zonas de riesgo y rutas de escape. Tenemos dos opciones, dijo mientras señalaba con un puntero láser. Salimos a la luz con todo lo que tenemos y enfrentamos las consecuencias, o jugamos la última carta y llegamos hasta los archivos del Pentágono. Valeria miró fijamente la pantalla. Sabía lo que implicaba esa segunda opción. Si logramos obtener los documentos de la Operación Centinela, no solo tumbaremos al general Rutherford, tumbaremos al sistema entero. Un silencio cargado de tensión se instaló en la sala. ¿Y si fallamos?, preguntó Rosa Martínez, experta en ciberseguridad. Valeria se puso de pie, con la determinación de quien ha sobrevivido lo impensable. Si fallamos, será luchando. La noche elegida para la misión estaba cubierta por un cielo tormentoso. La lluvia caía con fuerza, como si la propia naturaleza tratara de lavar la corrupción incrustada en las entrañas del poder. Valeria, junto a Luis y Rosa, se infiltró en las instalaciones secundarias del Pentágono, una sección olvidada de la Guerra Fría, donde se resguardaban archivos físicos imposibles de rastrear digitalmente. Las cámaras de seguridad eran antiguas, pero las patrullas seguían un patrón estricto. En 5 minutos, el perímetro se abrirá por exactamente 45 segundos, susurró Rosa a través del comunicador. Valeria asintió y se lanzó a la carrera, esquivando las cámaras, desactivando sensores de movimiento y recorriendo los viejos túneles que apenas recordaba de sus días en las fuerzas especiales. Frente a la sala de archivos restringidos, se encontraron con un obstáculo final. Una cerradura biométrica de alto nivel. Necesitamos la huella del general Rutherford, dijo Luis, con frustración. Valeria miró el pequeño lector y, en un acto de intuición, sacó de su bolsillo un medallón de identificación que había confiscado de un antiguo subordinado del general. Este hombre siempre fue supersticioso, murmuró. Guardaba las cosas más importantes con él. Dentro del medallón, oculto tras la placa metálica, hallaron un pequeño chip con las claves de acceso. La puerta se abrió con un leve zumbido. Allí estaban decenas de cajas marcadas con sellos rojos, ultra confidencial. Luis Busco Freneticament. Aquí está, anunció. Operación Centinela, eliminación y control de disidentes nacionales. Valeria tomó los documentos. Las pruebas eran innegables. Nombres de ciudadanos inocentes en listas de eliminación, órdenes firmadas por altos mandos, transferencias de fondos a cuentas desconocidas. Es hora de que el mundo vea esto, dijo con voz firme. Al salir del complejo, Valeria se detuvo por un momento en la lluvia, alzando el rostro hacia el cielo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero en su interior, por primera vez en años, sintió que la justicia estaba cerca. La siguiente parada sería la mayor transmisión pública de la historia. Y esta vez, nadie podría silenciarla. El día llegó. La Alianza Ciudadana de la Verdad había convocado a una transmisión pública sin precedentes. No sería a través de los canales tradicionales, fácilmente manipulables, sino mediante una red independiente, conectada a más de 40 países de forma simultánea. Gabriela Ramírez, quien ahora había recuperado no solo su nombre, sino la dignidad de miles, se preparaba para hablar frente al mundo. Desde un antiguo hangar militar reacondicionado, transformado en un estudio improvisado, las cámaras comenzaron a rodar. La tensión en el aire era casi tangible. Cada segundo antes de la transmisión pesaba como una eternidad. Luis Mendoza se acercó a ella, ajustándole discretamente el micrófono. ¿Todo listo, Valeria? ¿Es ahora o nunca? Ella cerró los ojos un instante, recordando los años de servicio, las batallas físicas y las invisibles, las noches en las que pensó rendirse. La luz de en vivo se encendió. Buenas noches, comenzó con voz firme, mirando directamente a la cámara. Mi nombre es Valeria Ramírez. Y durante años, serví a este país en las sombras, protegiendo a quienes jamás conocerán mi rostro.
Hizo una breve pausa. Hoy, decido mostrar mi rostro porque la verdadera amenaza no viene de enemigos externos. Está aquí, entre nosotros, disfrazada de autoridad, escondida en pasillos de mármol y despachos lujosos. La transmisión continuó. Valeria expuso cada documento de la Operación Centinela. Mostró los nombres de quienes habían firmado órdenes ilegales, los rostros de quienes se habían beneficiado del sufrimiento ajeno. Cada palabra, cada imagen proyectada, caía como un martillazo sobre los cimientos podridos del sistema. Mientras tanto, en la sede del ICE, el general Rutherford observaba la transmisión con el rostro pétreo. «Desactiven esa maldita señal», ordenó. «Imposible, señor. Está replicada en cientos de servidores alternativos». Por primera vez en su carrera, Rutherford sintió el sabor amargo de la derrota. Las calles estallaron en protestas. Multitudes salieron a exigir justicia. Los culpables no tenían más escondites. Horas después, Valeria apareció en la plaza central, entre la gente, sin escoltas, sin protección. Caminó lentamente hasta el centro, donde la multitud se abría a su paso. «Hoy, todos somos la alianza», dijo con voz clara, mientras las campanas de la catedral marcaban el inicio de una nueva era. No fue necesario decir más. El sol se alzaba sobre una nación diferente. Lo que antes era solo un murmullo de inconformidad, ahora retumbaba en las calles con fuerza de revolución. La figura de Valeria Ramírez se había convertido en un símbolo de dignidad, pero ella sabía mejor que nadie que los verdaderos cambios no se medían en aplausos, sino en actos concretos. Aquel día, Valeria fue invitada al Congreso Nacional. Pero esta vez no como acusada ni como testigo. Esta vez, entraría como la mujer que había provocado el mayor cambio social en la historia reciente del país. Luis Mendoza la acompañó hasta la escalinata principal. ¿Lista para cerrar este capítulo?, preguntó con una sonrisa cargada de nostalgia. No es un final, Luis. Apenas es el principio, respondió ella mientras avanzaba hacia el estrado. La sala estaba repleta. Políticos, ciudadanos comunes, víctimas de las injusticias expuestas, todos atentos a cada palabra que Valeria pronunciaría. Durante años, comenzó, creímos que la corrupción era invencible, que los poderosos siempre ganarían. Pero olvidamos lo más importante: ellos pueden comprar voluntades, pero nunca podrán comprar la dignidad de un pueblo despierto. La ovación fue inmediata, pero Valeria alzó la mano pidiendo silencio. Hoy propongo la creación de un organismo ciudadano internacional, supervisado por Naciones Unidas, que investigue y persiga delitos de lesa humanidad vinculados a la corrupción institucional. El Congreso estalló en murmullos. Era una propuesta audaz, sin precedentes. Pero en la mirada de Valeria había una certeza inquebrantable. Semanas después, la resolución fue aprobada. Nacía la Corte Internacional de la Verdad, con Valeria como su primera representante honoraria. Pero mientras el mundo la aclamaba, ella regresó al lugar donde todo había comenzado: la pequeña casa de su madre en Ciudad Juárez. Caminó por las habitaciones silenciosas, sintiendo en cada rincón la presencia de Rosario, la mujer que le enseñó a nunca bajar la cabeza. Frente a la vieja mecedora, Valeria dejó su medalla de honor y la insignia de los Navy SEAL. «Esto es para ti, mamá». Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no por tristeza, sino por la certeza de haber cumplido su promesa. En la última transmisión pública antes de retirarse de la vida pública, Valeria dejó un mensaje. El poder no reside en las armas, ni en los tronos, ni en los grandes edificios. El verdadero poder está en cada uno de ustedes, en cada acto de valentía, en cada voz que no se calla. No esperen a que otro lo haga. Sean ustedes el cambio. Y así, sin grandes despedidas ni honores, Valeria desapareció de la vida pública. Su legado, sin embargo, vivirá en cada historia de resistencia, en cada injusticia enfrentada, en cada nueva generación que se atreva a levantar la voz. Porque, al final, los valientes no mueren, se convierten en leyendas.